Cada junio las calles del mundo se llenan de banderas, de arcoíris, de música, de alegría, de baile, de mucho orgullo, pero también de marketing, de marcas. Tenemos a influencers que hacen campañas inclusivas y eso a veces nos hace olvidar un poco el origen, la génesis y el porqué de ciertas cosas. Bienvenidos a Divagando, mi nombre es Luis y el día de hoy vamos a hacer un episodio un poquito especial, y es que vamos a hablar acerca de por qué marchamos el 1 de junio, si es historia, si es orgullo o si solamente es un marketing arcoíris. Como ustedes saben, vamos a topar algunos temas un poquito sensibles, así que recomendación: si no compartes estos temas, si no te interesan, si sabes que te va a incomodar, es el momento preciso para que dejes de ver el video, te alejes y sigas viviendo tu vida sin la necesidad de que yo te haga pasar un mal rato. Ahora, si eres alguien que conoce el tema, que le interesa y que está con la mente abierta en caso de que no conozcas mucho sobre el asunto, bienvenido, quédate, espero que lo disfrutes y vamos a empezar ahorita. A ver, ¿por qué se marcha? ¿Qué significa realmente el orgullo? ¿Cómo es que pasamos de tener marchas que históricamente empezaron con barricadas, con insultos, con bombas lacrimógenas, con represión, a tener a día de hoy campañas publicitarias en TikTok, a tener en Instagram un montón de reels y un carrete de fotografías con el influencer del momento, demostrando lo inclusivo que es una empresa o una marca? ¿Y por qué las marcas usan todo esto a su favor? Porque de verdad no se sabe si lo apoyan o si es solo una estrategia para generar más ventas. Para empezar, entendamos qué es el Pride. La palabra Pride en inglés significa orgullo. Y cuando hablamos del mes del orgullo nos referimos al periodo de todo el mes de junio en el que la comunidad LGBTIQ+ celebra su existencia, su identidad y su lucha por los derechos humanos. Y algo muy importante que se debe recalcar es que este orgullo no es arrogancia, es resistencia. Este orgullo no está hecho para presumir, este orgullo fue hecho para poder ser visibilizados, ¿no? Y es que, personas que son parte de la comunidad durante mucho tiempo fueron perseguidos y ser parte de la comunidad siempre fue sinónimo de vergüenza, de silencio, de castigo social, de prejuicio, y siempre fueron perseguidos y atacados. Por eso hoy, como una manera de protesta, se le dice orgullo. Y este orgullo se puede traducir en una frase que escribí acá, que es: no me escondo más, no me avergüenzo, existo y tengo derecho a existir como soy. El Pride es una forma de protesta, de celebración, de memoria sobre todo y de visibilidad. Sí, encaja también dentro de lo que son los actos políticos. Y muchos se preguntarán, ¿por qué es político? Porque vivir con libertad, cuando tantos no quieren que lo hagas, es un acto de rebeldía y por ende es profundamente político. Ahora, para entender de qué estamos hablando, tenemos que ir al inicio. Nos vamos a trasladar al Nueva York, al viejo Nueva York, de la época de los 60, específicamente al año 1969, un 28 de junio cualquiera. Para quien no lo sabe, en Nueva York siempre había una comunidad LGBTIQ+ bastante grande, bastante poblada, con muchísimas personas involucradas dentro de ella. Y en ese tiempo había un bar, el Stonewall Inn, que era famoso, por decirlo de alguna forma, servía como refugio para las personas LGBT, especialmente a personas trans, racializadas y pobres. Es decir, era un bar al que no podía entrar no entraban muchas personas privilegiadas o de un alto estatus social, sino que era un bar bastante para gente quizás marginada. Es bueno, es malo,
No, porque ser pobre no es malo, porque ser trans no es malo, porque ser negro no es malo, porque ser migrante tampoco es malo, así que, bueno, hay que ir entendiendo por ahí, ¿no? Es mucho más complejo de lo que quizás parece, ¿no? Y bueno, en el Stonewall Inn, una noche cualquiera del 28 de junio de 1969, la policía decide irrumpir y hacer una redada, lo que se conoce. Y bueno, obviamente la policía en Estados Unidos no es reconocida por ser especialmente amables, y mucho menos con personas marginadas o con minorías, ya que se han visto muchos casos de cómo abusan del poder y lo justifican bajo la idea de que como esta persona era negra, quizás es peligroso, como este tipo es pobre, quizás tiene un arma y para defenderse, y como este tipo es homosexual, me puede enfermar. Ustedes lo saben, no es un secreto, esto es algo que pasa todo el tiempo. Y bueno, cansadas y cansades todas estas personas dentro de este bar de los constantes abusos de la policía, esa noche dijeron basta. Y hubieron empujones, hubieron gritos, hubieron golpes, hubieron piedras, hubieron botellas rotas y hubieron disparos. Pero se sentía algo especial en el aire, y es que la resistencia, a pesar de haber durado varios días, fue el inicio del moderno movimiento LGBT a nivel mundial. Y el grito en común que tenían todas estas personas que decidieron resistir en Estados Unidos, que se opusieron al abuso policial y que le gritaron al mundo: ¿sabes qué? Soy como soy, no es malo. El grito en común era: ya basta, porque durante muchísimos años y durante toda la existencia han sido perseguidos, han sido tratados como menos, han sido marginados y han sido invisibilizados. Para aquel que no lo sabe, en Latinoamérica el movimiento LGBTIQ+, o la comunidad, como se le conoce, también hizo eco, sí, aquí en nuestro continente, en Latinoamérica. Y es que México fue el primer país en tener una marcha del orgullo. Sí, precisamente, fueron 10 años después, exactamente el 29 de junio de 1979, en la Ciudad de México. Primero, no fue masiva. Segundo, no hubo alegría. Tercero, no fue colorida. Cuarto, nunca hubo música. Quinto, no invitaron a los medios a que se los visibilizara. Al contrario, fue una marcha valiente donde apenas llegaron cientos de personas, unas 100, 200, 300 personas. Y bueno, el movimiento que iba al frente era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, junto a otros colectivos que formaban parte de la comunidad dentro de México. Y es que muchos viajaron desde el interior del país hacia la Ciudad de México para poder hacer esta manifestación, que no fue masiva, como se los dije. Claro, marchaban celebrando la memoria de Stonewall, pero también denunciando la discriminación social que sufrían dentro de su país, la discriminación local, la represión policial y sobre todo la invisibilización de los medios. Y es que, para el que no lo sepa y viva debajo de una piedra, México es uno de los países con mayor población LGBTIQ+. México es uno de los países más violentos del mundo, y una población vulnerable sobre todo son las personas trans, quienes se tiene el prejuicio de que toda persona trans se dedica a la vida fácil, a la vida galante, a prestar sus servicios como trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales, y la verdad es que no, tema del que vamos a hablar más adelante. Por ende, para el año 1979, uno de los principales factores que motivaron a que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria se organizara una manifestación fue el asesinato de algunos de sus miembros, de algunos de sus compañeros, que nunca fueron resueltos. Ni siquiera se tuvo la intención de investigarlos, ni siquiera se tuvo la intención de resolverlos, ni de tan siquiera darles importancia, y esto venía desde los medios de comunicación. ¿Sí? De hecho, hay una historia muy interesante, y es que en México a las personas homosexuales
en especial a los hombres gays, se les dice jotos. ¿Por qué? Y esto es algo que me enteré hace un tiempo. En México, para este momento histórico, estamos hablando entre los 60, 70 y 80, era ilegal ser homosexual. Creo que ya después de la primera marcha como que se abolió ese decreto, pero antes era ilegal ser gay y era ilegal tener obviamente demostraciones de afecto con tu pareja del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasaba? La policía hacía redadas todas las noches, igual que en Estados Unidos. Se metían a bares donde supuestamente se reunían estas personas, estas aberraciones de la naturaleza, como suelen decir algunos, y detenían a parejas homosexuales, a quienes llevaban a la cárcel. Pero la cárcel a la que los llevaban se dividía en secciones, y las secciones eran letras, y el bloque J era destinado a aquellas personas homosexuales que se los detenía durante las noches de redadas. Entonces, como iban al bloque J, se les empezó a decir jotos, y así nació quizás uno de los términos más, no sé si despectivos, pero a la final es uno de los términos que más se ha popularizado y que más se usa, sobre todo dentro de la comedia, para referirse a este tipo de personas, o para referirse a hombres que son un poco más amanerados, un poco más femeninos, o quizás un poco más sensibles y así. Pero bueno, es una historia interesante. El término jotos nace por la cárcel, y es que la policía a todas estas personas que atrapaban en las redadas, que eran homosexuales, hombres gays, los llevaban al bloque, a la celda del bloque J. Por ende se les empezó a decir los jotos. Interesante. Bueno, continuando con la historia. En Argentina, ya en Sudamérica, la primera marcha fue en 1992 con apenas un total de 300 personas, quienes tuvieron la particularidad de que marcharon con máscaras porque no querían revelar su identidad para no ser reconocidos y no ser perseguidos, o quizás sufrir algún tipo de tortura o de represalia por el simple hecho de ser homosexuales. En Brasil tenemos la marcha de Sao Paulo, que se convirtió a través del tiempo en una de las más grandes del mundo, y asimismo países como Colombia, Chile, Perú, Uruguay fueron encontrando su voz poco a poco, y la resistencia se reflejó dentro de la unión, en la unión que presentaban estas comunidades dentro de cada país, y esto se volvió fiesta, memoria y lucha. Luego tenemos que el movimiento el movimiento LGBT no solamente es famoso por sus fiestas o por sus íconos dentro del mundo del entretenimiento. Tenemos figuras claves, algunas que han sido más visibles que otras, obviamente, pero que han sido muy poderosas, y no en el mal sentido. En el mundo del arte, por ejemplo, tenemos a Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, quienes eran mujeres trans racializadas que fueron protagonistas en Stonewall, y es que ellas fueron las que lideraron la resistencia contra el abuso policial de esos tiempos, y contra el abuso policial que existía sobre todo en ciudades como San Francisco, en donde a los homosexuales se los trataba sin nada de respeto, donde eran perseguidos y donde eran atacados, y sobre todo, y bueno, también pasaba mucho con las mujeres trans. En México, por ejemplo, tenemos a Nancy Cárdenas, quien, aparte de ser lesbiana, es una gran poeta y dramaturga, que fue de las primeras mujeres en hablar abiertamente sobre el tema en televisión nacional. En Argentina, miren que Argentina siempre está presente, tenemos a Loana Berkins, quien es una mujer trans y activista que fue pionera en la lucha por las leyes de identidad de género para ser reconocidos. Vamos a poner esto acá y vamos a seguir. Pero también, obviamente, tenemos a mujeres trans que no están involucradas dentro del espectáculo, o que no siempre están al frente de las pantallas. Un ejemplo de ellos muy claro, y que me gustó encontrarlo, fue el de Lynn Conway, quien es una ingeniera informática que fue considerada una de las piezas claves en el desarrollo de la microelectrónica moderna. También tenemos a Daniela Andrade, quien es una socióloga trans chilena,
que ha participado en un montón de artículos y de investigaciones sobre desigualdad y género. Pueden buscar sus artículos, son bastante buenos. Luego tenemos a Victoria Cruz, una activista trans y trabajadora social que recibió hace algunos años un premio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su trabajo con sobrevivientes de violencia. Es decir, ella hace un trabajo social muy, muy importante y un acompañamiento muy, muy importante. De hecho, sería bueno hablar sobre ella en algún momento. Y bueno, aquí tenemos que llegar a una conclusión. El hecho de ser gay, de ser lesbiana, de ser trans, de ser queer, de ser lo que tú quieras, no es un obstáculo, nunca lo va a ser, para poder tener éxito, para poder llegar a la grandeza. Lo que sí es un obstáculo y es un problema es el prejuicio. Así que, amigos, no impongan prejuicios sobre nadie, ¿sí? No tengamos eso. La verdad, no es necesario. Bueno, de forma resumida podemos decir que el prejuicio siempre ha limitado las capacidades de las demás personas y no sabemos lo increíble que puede ser alguien o nos limitamos a conocer a una persona por el simple hecho de tener prejuicios en la cabeza. Yo tengo amigos que son de la comunidad, tengo amigas que son de la comunidad, son personas increíbles, son gente chévere, y que los invito, amigos, a que no tengan ese prejuicio latente de que no pienses de que porque una persona es gay, un hombre es gay, se va a enamorar de ti. Amigo, los gays son las personas más selectivas que vas a ver en tu vida, y tú, mi estimado, eres feo, eres horrible, eres más feo que pasar hambre. Entonces despreocúpate, no se va a enamorar de ti. Lo mismo pasa con las chicas trans. Las chicas trans no son prostitutas, todas no venden su cuerpo. Así que vamos relajándonos un poco. Y si llegas a conocer a alguna mujer lesbiana, porfa, no le hagas el chiste de decirle es porque no te lo han hecho bien. Ven, yo te quito lo lesbiana. La plena, sean bastante patéticos o patéticas. Y también he visto el caso en algún momento con un amigo gay, que una chica le dijo, ay, qué desperdicio, si quieres yo te volteo. O sea, hermanas, hermanes, no hagan esa estupidez. O sea, la plena, se ven bastante mal. Ya estamos en 2025 y creo que lo último que necesitamos es a gente haciendo chistes innecesarios sobre la orientación sexual de otras personas. A ver, quizás para la broma esté bien, pero hay gente que de verdad se lo toma muy a pecho y hay gente que lo toma en serio. Continuando con el tema, tenemos que, ya ahora que sabemos que existen personas de la comunidad que son bastante importantes, que han aportado mucho al mundo y que tienen una historia muy, muy, muy interesante, también tenemos que entender algo. Cada mes de junio existen las marchas del orgullo, que no son solo para las personas, sino también son para las marcas. Porque todo este mes es la comunidad LGBT trabaja activamente, al menos aquí en Ecuador, trabajan activamente en presentar algunos proyectos, en presentar ante los medios de comunicación información importante sobre avances de casos, información sobre, no sé, problemas que se han ido suscitando durante el último año, cifras y todo eso. Pero hoy por hoy también esto es un escenario para las marcas, y es que cada junio, y eso lo pueden chequear cuando quieran, cualquier marca que ustedes conozcan cambia su foto de perfil y pone un arcoíris, le pone un filtro de arcoíris. Sí, así pasa. ¿Por qué? Quizás lo primero que dicen es que se suman al Pride, y la verdad es que no. Muchas de ellas no. Esto es, este término se llama o se lo conoce como pink washing. ¿Qué es el pink washing? Es cuando una empresa, gobierno o un político, porque también lo hacen mucho, usa la bandera del orgullo como plataforma para parecer inclusivo. Y así, el pink washing es cuando una empresa, un gobierno o un político utiliza la imagen o la bandera del orgullo para parecer inclusivo, pero en realidad lo único que está buscando
es vender, afianzarse de manera positiva en la opinión pública o simplemente figurar dentro de un contexto que quizás no le corresponde. Sí, se llama pinkwashing, es decir, solamente lo hacen de forma ¿cómo decirlo? No lo hacen de una manera natural como apoyo, sino nada más para ganar popularidad o quizás lavarse un poco la cara. Y creo que en Ecuador Cynthia Viteri creo que estuvo en una marcha LGBT hace algún tiempo, la verdad no recuerdo bien. Y bueno, esto lo hacen mucho las empresas, sobre todo para generar ventas, y ciertamente les funciona. Lo hacen muchos políticos para parecer más inclusivos, para parecer más interesantes, y sí, también les funciona. Y lo hacen los gobiernos para ganar un poquito más de opinión pública y quizás comprar votos, y sí, también en ciertos casos funciona. Si bien las luchas sociales no son plataformas que deban utilizar estas instituciones políticas o gubernamentales para lavarse la cara o ganar un poco más de popularidad, es un arma de doble filo, puesto que recuerdo cuando fue el Día de la Mujer, uno de los colectivos que conozco iba a organizar una caminata, una manifestación el día 8 de marzo, pero resulta que ese mismo día la alcaldía de la ciudad iba a inaugurar justo el Día de la Mujer como una muestra de apoyo y de solidaridad con las mujeres y tal, un centro de atención materna, algo así. Y este colectivo publicó un comunicado en donde explicaban que ellas no se iban a prestar para ese show político y que preferían no salir a marchar en ese momento porque se había manchado con la imagen de un alcalde, con la imagen de un gobernador, que lo único que querían era ganar un poquito más de puntos con la gente y raspar algunos votos para meterse en el bolsillo a los votantes. Entonces sí, se puede decir que aquí en Ecuador también existe el pinkwashing. Sí, existe, y creo que en muchas partes del mundo también existe. Sobre todo se puede ver evidenciado en grandes marcas. Un ejemplo claro puede ser Zara y H&M o H&M, como se dice en English, que justamente para los meses de junio lanzan, junto con su colección de verano, lanzan prendas Pride, pero obviamente, y eso es ley, son fabricadas en países donde ser LGBT es completamente ilegal, e incluso hay países donde ser LGBT es condenado con pena de muerte, y en esos países está metido Zara y H&M. Les doy dos ejemplos: Pakistán y Bangladesh. Luego tenemos a Coca-Cola, quienes el año pasado se hicieron virales por poner en su foto de perfil un arco iris, un trasfondo del Pride, pero es bien sabido que han financiado campañas y le han dado dinero a políticos que son anti-LGBT, sobre todo en Estados Unidos, y hay registros de esto que les digo, pueden buscarlo cuando quieran. Y creo que el ejemplo más repugnante de todos es el caso de Disney. Disney, que si bien hoy en día celebra el mes del orgullo, se ha demorado muchísimo en poner personajes LGBT o verdaderamente verse inclusivo dentro de sus producciones, y lo hace de forma muy tímida, lo hace de una forma muy sutil, que casi no se note que, si bien es una transición difícil, es un cambio complicado, al final dejan ver que no son inclusivos, solamente están buscando generar un poquito más de ventas, están buscando generar un poquito más de audiencia y de rating. Y en la política pues también es igual, como les dije, Cynthia Viteri si no me equivoco fue Cynthia Viteri, si me equivoco díganmelo, quien estuvo en una marcha LGBTIQ+, tomándose fotos y así, pero es parte de uno de los partidos más conservadores que hay en el Ecuador, un partido que
que incluso es cristiano, o sea, entonces, bueno, cosas de políticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos también otro caso en la política, podríamos decir presidentes que siempre hablan de inclusión dentro de sus discursos, pero censuran contenidos LGBT y en libros escolares, o sea, te prohíben hablarte de que existen muchas orientaciones sexuales, de que no solamente existe la persona heterosexual, lo prohíben porque bueno, hay un colectivo bastante grande que se llama Con Mis Hijos No Te Metas, cuyos mayores líderes, creo que son peruanos, están involucrados en casos de abuso infantil, abuso sexual. Pueden buscarlos y eso existe, ¿no? Qué irónico. Protegen a los niños pero no los protegen de ellos. Bueno, en fin. Y también algo que está pasando actualmente y se ve mucho, sobre todo en gente estúpida, es que te dicen, oye, pero ¿por qué están marchando si ya tienen derechos? Y bueno, la respuesta es simple. Si bien ya hay derechos, si bien ya se toman en cuenta muchas personas, aún no se ha ganado, aún no todo está resuelto. Y mientras existan injusticias y mientras existan abusos contra personas de la comunidad, es lógico que van a seguir marchando y es lógico que cada mes de junio van a seguir saliendo. La respuesta creo que es más simple. Ahora, si le queremos añadir un poco más de contexto, tenemos que tomar en cuenta que ya a día de hoy en más de 60 países es considerado ilegal y es considerado un delito ser parte de la comunidad LGBT. Déjenme acomodar. Es parte de la comunidad LGBT, y es que en muchos países se han evidenciado lo que es la regresión de derechos o prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, en Hungría está prohibido hablar de diversidad sexual en las escuelas, es decir, los niños que vayan a la escuela en Hungría nunca van a saber que un hombre se puede enamorar de otro hombre, que un hombre se puede enamorar de otro hombre, que una mujer se puede enamorar de otra mujer, y que hay personas a quienes les gustan ambos sexos. O sea, eso nunca lo van a saber y eso el mismo gobierno lo prohíbe. En Polonia hay zonas que se jactan, ciudades, barrios que se jactan de ser zonas libres de LGBT y que en caso de haber personas LGBT son perseguidas y en muchos de los casos no son desfinanciados de la vida, para no decir el término completo, pero sí son perseguidos, son maltratados y la verdad está pasando todo muy rápido en Estados Unidos. Hay estados que prohíben hablar igual de diversidad sexual, hay estados donde se está prohibiendo ser homosexual, no de forma quizás legal, pero sí social. Hay mucha gente que persigue y que incluso repugna estos asuntos. Y en Estados Unidos sí siempre se ha visto como que mucho rechazo por una parte, pero también hay mucho apoyo por la otra. Creo que también tiene que ver mucho el hecho de que sea un país tan grande y tan diverso. En Italia, por ejemplo, se les ha quitado derechos a las familias homoparentales. En Perú y El Salvador existen leyes de identidad de género que fueron bloqueadas. Y en Ecuador, Argentina y España están avanzando en los debates, sobre todo España y Argentina. Están avanzando en el tema de quitarle los privilegios a las personas trans. Y por privilegios me refiero a que el Estado ya no va, ¿cómo se dice?, a subsidiar o a financiar cierta parte del tratamiento hormonal para que estas personas puedan hacer bien su transición. Si bien para quizás un lado está bien, para el otro esté mal, hay que tomar en cuenta que las hormonas para las personas trans son bastante escasas y las pocas que hay por ende son muy caras, y muchas personas trans no cuentan con los recursos. Y no estoy diciendo que vivan en la calle o que no quieran trabajar, sino que de verdad, según lo que yo estoy investigando, una transición es bastante cara. Entonces, claro, muchas chicas trans mueren en el intento de la transición, en el cambio de
simplemente sexo, en la reasignación de sexo se llama esa operación, porque van a países como como Indonesia, en donde existe la tendencia ahora de los ladyboys, y hay muchísimos cirujanos que hacen estas operaciones y muchos quizás no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad ni de sanidad, y por ende mueren muchas personas. Así que creo que esa es una razón más que válida para que las personas salgan a marchar el 1 de junio. El hecho de que, oye, mira, no hay los medicamentos, no hay las hormonas, ayúdame a conseguirlas, yo te pago una parte, tú paga la otra si quieres, pero ayúdame a conseguirlas. Soy una persona que paga impuestos, no soy delincuente, no le hago daño a nadie. Creo que estaría bien que se me respete mi decisión. Y bueno, todo esto, lo que está pasando, todo esto que les comento, ocurre mientras los discursos de derecha, los discursos de odio, que casi siempre vienen de la derecha, las noticias falsas y los prejuicios que ya se han dicho más de una y mil veces, están resurgiendo como el ave fénix y están volviendo a aparecer. Y por ejemplo tenemos en Alemania, si no recuerdo, es una candidata que forma parte de un partido conservador, pero es lesbiana, está casada y le quiere quitar derechos a la gente de la comunidad LGBTIQ+. Entonces así de loco está el mundo, así de podrido está este planeta y así de locos está esta nueva, esta sociedad nueva, ¿no? Entonces hay que entender que se sigue marchando, porque mientras existen injusticias, mientras no se respeten los derechos que ya fueron conseguidos para las personas de la comunidad, siempre va a existir una marcha, siempre va a existir una queja y siempre va a haber quien tenga ganas de reclamar y de alzar su voz, lo cual es importante porque así se crea una reacción en cadena y mucha gente, quizás si presionan, si hacen lo justo, se puede lograr que el mundo sea un poquito mejor, un poquito más justo y un poquito más igualitario con todos, un poquito más respetuoso, que no está de más tampoco exigir un poco de respeto, y mucho menos está mal exigir que no te traten como basura y exigir que no se te minimice por el simple hecho de tu orientación sexual o tus preferencias. Al final son los gustos de cada quien y creo que el amor es amor y no hay que meterse en donde no nos interesa, porque a mí que me afecta que mi vecino sea gay, que mi amiga sea lesbiana, no me afecta en absolutamente nada. Más bien es un poco interesante porque son personas que tienen otras perspectivas de la vida y así uno en la conversación se puede retroalimentar y generar quizás nuevas ideas que te sirven para nuevos debates. Simplemente una idea, ¿no? Simplemente un comentario. Bueno, y para ya terminar, porque ya son casi las 4 de la mañana y ya quiero descansar, tenemos que entender que hoy como ayer el orgullo de la comunidad es memoria y resistencia, no es nada más una fiesta, no es una bandera, es quizás la afirmación de un sector de la población que por siglos fue silenciado, que por siglos fue perseguido y que por siglos fue pisoteado. Así que bueno, si tú no eres parte de la comunidad, pero te quedaste a ver esto, déjame decirte que sería chévere que hagas algo valiente y entiendas que no basta con el simple hecho de no discriminar, sino que hay que hablar, hay que cuestionar, hay que acompañar y hay que compartir mucho. O sea, el hecho de quedarte callado y decir no, yo no discrimino, o la típica frase, ¿no? Típica frase de no, yo respeto pero no comparto. No sean tibios ni el café. De hecho, en la Divina Comedia, el libro de Dante Alighieri, hay una frase que dice que el círculo más oscuro y tenebroso del infierno está reservado para aquellos que se mantienen indolentes o indiferentes en tiempos de crisis moral. Así que es interesante, ¿no? No basta con solamente no discriminar, hay que hablar, hay que cuestionar y hay que acompañar. Y por qué no,
Si no puedes acompañar, solamente cuestiona, solamente habla. Y si no puedes, si no hablas, si no cuestionas, si no acompañas, loco, no te cuesta, loco, loca, lo que no te cuesta nada compartir una noticia en Facebook, compartir una noticia en alguna de tus redes sociales, o por lo menos darte el tiempo de leerla y de no simplemente culpar a las víctimas, que es algo que pasa mucho en Ecuador. El Ecuador debe ser el único país donde se le echa la culpa a la víctima de cualquier cosa. Si hay una marcha, anda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque sea, infórmate un poco, aunque sea para estar en contra, porque marchar también es enseñar, es decirle a ese niño o niña que tiene miedo que, sabes, no está solo, que no está haciendo nada mal, y que hay que recordarle al mundo que sirva, que un ejemplo de un niño que quiera salir y declarar su sexualidad es un ejemplo claro de que el amor es amor, y que sea como sea, tiene que existir, y tiene que existir libre. Porque hasta que todas las personas, hasta que todos nosotros no podamos amar y vivir y mostrarse y mostrarnos sin miedo como somos, ninguno va a ser verdaderamente libre, ya que la libertad también va por ahí con la pérdida de prejuicios, con la pérdida de miedos, y sobre todo con ganar confianza. Como conclusión, las marchas del 1 de junio son completamente importantes porque sirven para recordar la memoria de quienes empezaron con esto, de quienes fueron pioneros, en decir, sabes qué, ya basta del abuso, en decir, sabes qué, necesito que me respetes y necesito que me reconozcan como un ser humano que soy, y que se respeten mis derechos, porque mi único quizás delito es tener una orientación sexual distinta a la tuya. Y es que recordemos que porque algo sea ilegal no quiere decir que sea malo, y que algo sea legal no quiere decir que sea bueno. Hace muchos años era legal la esclavitud y eso nunca fue bueno. Así que nada, esto fue Divagando. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en una próxima. Y si pueden, síganme. Bueno, no, si pueden, porfa, síganme en mis redes sociales. Compartan el video para que llegue mucha más gente. Y sobre todo, no olviden que amor es amor y que hay que respetar a todos por igual. Si tienes un amigo o amiga que forma parte de la comunidad, envíale este video también para que lo vea, lo comparta y sepa que al menos aquí siempre se habla con la verdad y siempre se dice lo que se tiene que decir sin querer quedar bien con alguien o sin querer buscar polémica con otra persona. Nosotros siempre vamos a hacer el trabajo justo, vamos a guiarnos de forma objetiva. Así que nada, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, ya quiero dormir. Tú, mi estimado, eres feo, eres horrible.